Pese a que el polifacético creador hispano-uruguayo Narciso Ibáñez Serrador dirigió únicamente dos largometrajes, La Residencia en 1969, que centrará la atención de esta intervención, y Quién puede matar a un niño en 1976, su influencia ha sido inmensamente relevante en el cine español de género de los últimos tiempos. Cineastas españoles contemporáneos como Juan Antonio Bayona, Jaume Balagueró, Paco Plaza, Alejandro Amenábar y Alex de la Iglesia han admitido en numerosas ocasiones el gran legado que la obra de Ibáñez Serrador ha supuesto para sus largometrajes como creadores de cine de género. Su obra cinematográfica le ha concedido a Ibáñez Serrador por derecho propio un sitio de honor en la edad de oro del cine fantástico español, cuyos cimientos ya labraron en su día cineastas pioneros como Segundo de Chomón y Edgar Neville. En su caso, Ibáñez Serrador pertenece a la misma generación de directores del género fantástico hispano como son León Klimovsky, Jesús Franco, Pedro Lea, Amando de Osorio, Eugenio Martín o Jorge Grau. Si la influencia de Ibáñez Serrador sobre el cine de terror español contemporáneo resulta innegable, el propio director no se escondía de sus referentes, de sus lecturas de infancia y de sus años de aprendizaje con su padre, el director y actor Narciso Ibáñez Menta. Y entre los referentes literarios más destacados en su imaginario se encuentra, sin lugar a dudas, Edgar Allan Poe. Como fue el caso del escritor norteamericano decimonónico, Ibáñez Serrador también nació en una familia de actores, pues su madre, Pepita Serrador, fue una actriz argentina y su padre, Narciso Ibáñez Menta, de origen asturiano, con quien Ibáñez Serrador colaboró en múltiples ocasiones, fue actor y director de teatro, de cine y de televisión. La personalidad melancólica y condición enfermiza que caracterizó a Poe también fue compartida en parte por Ibáñez Serrador, ya que debido a que estuvo aquejado de púrpura hemorrágica, una enfermedad parecida a la hemofilia, su condición le obligó a llevar una vida solitaria y sedentaria durante gran parte de su infancia, lo que por otra parte propició que se refugiara en la lectura, especialmente en los relatos de Poe, fomentando así su precoz imaginación y su atracción por la literatura fantástica y de terror. Los inicios de la carrera de Ibáñez Serrador como director estuvieron explícitamente relacionados con la obra de Poe. Tras aprender el oficio en Obras Maestras del Terror, un espacio interpretado y dirigido por su padre en un canal de televisión de Buenos Aires y en el que se adaptaban relatos de Poe, Ibáñez Serrador se trasladó a Madrid, donde tomó el legado de su padre con la mítica serie Historias para no dormir, que empezó a emitirse en el año 1966 y en la que ejerció como director y en la mayoría de casos también como guionista bajo el seudónimo de Luis Peñafiel. A lo largo de sus 3 temporadas, combinadas con algún otro proyecto también televisivo como Tras la puerta cerrada, Ibáñez Serrador escribió y dirigió numerosas adaptaciones televisivas de relatos de Poe, como son El último reloj, que adaptaba El corazón del ator, El tonel, basado en El tonel de Amontillado, El pacto, que adaptaba la verdad sobre el caso del señor Valdemar, El cuervo, en lo que supuso una biografía del escritor bostoniano, La promesa, que aludía al entierro prematuro, y El trapero, como adaptación particular de Berenice. Indudablemente, su destacada labor como guionista y director de esta serie antológica en la historia de la televisión española le llevó en el año 1969 a estrenar su primer largometraje, La Residencia, también conocida en voz inglesa como The House That Screamed. La película surgió con una evidente proyección internacional, tanto en lo que atañe al reparto y a su rodaje en inglés, como su elevado coste de producción. Gran entusiasta del género, la ópera prima de Ibáñez Serrador homenajea a los clásicos de la Hammer, aunque también manifiesta la influencia de la escuela de cine italiana de Mario Bava, y en especial de la American International Pictures, y de las numerosas adaptaciones cinematográficas que el director norteamericano Roger Corman, con guion de Richard Mason, realizó en la década de los 60 de los relatos de Poe. A nivel narrativo, pese a que La Residencia se basa en un cuento inédito del escritor Juan Tebar titulado Dulce queridísima mamá, el largometraje entronca y refleja fielmente los elementos propios de la tradición gótica clásica. En este sentido, en el programa de mano que en su día se divulgó en el estreno de la película, el propio Ibáñez Serrador, con su particular sarcasmo, anunciaba: sé que por considerarse que mis programas de televisión se apartan un poco de los normales, muchos esperarían encontrar en La Residencia formas nuevas, inconformismo, ruptura de viejos moldes. Lamento desilusionarles. Nada de eso hay en mi película. He querido narrar el tema de forma correcta, hasta clásica, en el sentido peyorativo con el que hoy se habla de clasicismo en el cine. La película de Ibáñez Serrador se sitúa en una residencia femenina de la Provenza francesa a finales del siglo XIX, en la que se imparte una férrea disciplina y a la que a menudo llegan jóvenes rebeldes y de dudosa reputación, según dictaban las convenciones de la época. Su directora, la señora Fourneau, interpretada por la actriz alemana Lily Palmer, es una mujer autoritaria que sobreprotege a su hijo adolescente y enfermizo Luis, el cual se encuentra aislado y apenas sale de su habitación. La acción de la película se inicia con la llegada de una nueva alumna, Teresa, quien además de someterse a la intransigente tutela de la directora de la residencia, descubre el férreo control que una de las alumnas veteranas, Irene, ejerce a la sombra con las recién llegadas.
En este ambiente lúgubre, tétrico y de plena represión, empiezan a sucederse una serie de misteriosas desapariciones de alumnas que lleva a sospechar de la existencia de una fuerza maléfica que extiende su influencia perturbadora a lo largo y ancho de la residencia. El largometraje de Ibáñez Serrador amalgama los tropos y motivos más representativos de la tradición gótica clásica. Desde los inicios de la película se vislumbra una ambientación lúgubre y tétrica con escenas exteriores que remarcan la nocturnidad, la neblina y el aislamiento en un entorno lóbrego y siniestro. El caserón en el que se desarrolla la trama, cuya localización real es el Palacio de Sobrellano de Comillas en Cantabria, presenta un aspecto imponente y amenazador con espacios recónditos y escondrijos que ocultan temibles secretos. La atmósfera claustrofóbica y malsana que se respira refleja la represión y el rigor que se observa estrictamente en toda la residencia. La constante vigilancia y la contención a la que se ven sometidas las alumnas y el propio hijo de la señora Fourneau llevan a aflorar a la noción freudiana de lo siniestro, que se refiere a aquello familiar y cotidiano que se vuelve inquietante, así como al retorno de lo que ha permanecido reprimido. La llegada a la residencia en carruaje de Teresa al inicio del largometraje también identifica la historia con el género del gótico femenino, término acuñado por la teórica Ellen Moores, al referirse a narraciones focalizadas en una joven heroína que se encuentra aprisionada en un castillo y que, amenazada por un tirano, debe desvelar un misterio que la llevará a reencontrarse con una figura materna y a conocer al héroe que la rescatará de su encierro. Sin embargo, irónicamente, en la película de Ibáñez Serrador, como heroína gótica, Teresa halla, en lugar de a una figura materna, a la intransigente señora Fourneau y en vez de a un héroe salvador, Teresa se enfrenta al joven y trastornado Luis, cuya aparente inocencia contrasta con sus abominables instintos fruto de su reprimida sexualidad. No obstante, fruto de la especial admiración que Ibáñez Serrador sentía por la obra de Poe, no es de extrañar que su ópera prima cinematográfica amalgame ecos intertextuales con los relatos de Poe y en especial con la teoría estética del escritor norteamericano. A Poe se le considera ampliamente como el renovador del género gótico al abandonar los ambientes medievalistas, los acontecimientos sobrenaturales y los arquetipos propios del género como espectros, vampiros y monstruos para indagar en la introspección psicológica, la composición narratológica y el efecto que se pretende ejercer sobre el lector. En su largometraje, Ibáñez Serrador retoma de Poe la caracterización psicopatológica del joven protagonista Luis, las estrategias compositivas que juegan al equívoco y al despistar al espectador, y el sorprendente efecto final por el cual se ha constituido toda la trama y en el que convergen todos los mecanismos narratológicos destinados a incrementar el misterio a lo largo de la película. En particular, debido a la destacada presencia de personajes femeninos, la obsesiva fijación de Luis con el cuerpo femenino y la construcción de lo femenino como objeto por parte de la propia señora Fourneau, el largometraje de Ibáñez Serrador responde fielmente a la teoría estética que Poe enuncia en su ensayo La filosofía de la composición, publicado en 1846. En este ensayo, Poe establece que el tema más melancólico es la muerte y que éste resulta más poético cuando se relaciona con la belleza, por lo que concluye, y esta es mi traducción, la muerte de una mujer bella constituye incuestionablemente el tema más poético y aquel a quien más corresponde explorarlo es a su afligido amante. Poe reflejó su teoría estética en relatos que comúnmente se han denominado sus cuentos de mujeres, como es el caso de Berenice, Morella, Ligeia, Eleonora y el retrato oval, en los que una figura femenina cobra especial importancia, un afligido amante con dotes artísticas llora la muerte de su amada y una inusitada presencia femenina parece despertar de nuevo a la vida para atormentarlo. En base a la terminología comparativa de Gerard Genet, la noción de intertextualidad de Julia Kristeva y las teorías adaptativas de Linda Hodgson, junto con el concepto de ansiedad de la influencia de Harold Bloom, puede llevarse a cabo un análisis comparativo de la ópera prima de Ibáñez Serrador con los relatos de mujeres de Poe. En el largometraje de Ibáñez Serrador, a Luis se le prohíbe acercarse a las jóvenes alumnas de la residencia, lo que le lleva a observarlas en la distancia y a idealizarlas en su condición femenina. Por su parte, en relatos de Poe como El retrato ovalado, el personaje femenino se muestra siempre desde la mirada masculina del artista o creador, de manera que se sugiere que, más que presencias reales, los personajes femeninos de Poe se convierten en ideas a las que, como creador, el escritor les da vida, dotándolas de cierto halo de inmortalidad a través del arte. Mediante esta idealización se las desprovee de su humanidad y el artista las convierte en objeto de su fetichismo, ensalzando a la par que fragmentando artísticamente partes de su cuerpo, como ocurre con los dientes de Berenice, los ojos de Ligeia o el oscuro cabello de Morella.
El proceso de idealización de estos personajes femeninos lleva pues implícito el desposeerlas de su humanidad al convertirlas en objeto de admiración de su mirada masculina. En la película de Ibáñez Serrador, el personaje de Luis se convierte en el homólogo de los narradores afligidos de Poe que idealizan a la par que deshumanizan a sus veneradas mujeres, pues en su rol como artista Luis trata de crear a la mujer ideal. Por otra parte, en el largometraje, la señora Fourneau inculca a Luis un cierto temor hacia las mujeres que lo lleva a asociar lo femenino con lo abyecto, con un terror ancestral hacia la feminidad debido a una latente aprensión hacia el poder castrante de la mujer y el motivo freudiano de la vagina dentata. Esta visión entronca con el retrato de las mujeres de Poe como susceptible de producir admiración a la par que terror. La caracterización del personaje decimonónico de la mujer caída, propio de la decadencia estética de finales del siglo XIX y que tiene su mayor reflejo en el personaje de la vampira o de la muerta enamorada de Théophile Gautier, ya se origina en los relatos de Poe, en los que lo femenino a menudo se escapa del decoro y las convenciones de género de la época. Personajes de Poe como Morella, Ligeia o incluso Madeleine Asher vuelven a la vida dejando atrás su naturaleza sumisa e inocente para mostrar su fortaleza, rebeldía y sensualidad. En contraposición, el afligido narrador muda su melancolía por un inusitado terror que deja traslucir su fragilidad, dependencia e incluso su latente impotencia. En el largometraje de Ibáñez Serrador se contraponen modelos de feminidad como el de Teresa, que se caracteriza por su timidez y acatamiento, que contrastan con personajes como Irene de fuerte y dominante personalidad. Debido al miedo exasperante a lo femenino, inculcado por su propia madre, con la que se sugiere que mantiene una cierta relación incestuosa, Luis desarrolla una fijación enfermiza y una impotencia que le lleva a la destrucción y a dar muerte a la causa de sus temores, a la feminidad castrante personificada en sus amantes. Finalmente, en la película se explora también el deseo de inmortalidad del creador a través de la cualidad artística de su creación, que se antoja como grotesca y abominable. Fruto de la idealización de la condición femenina y del terror de la feminidad destructiva, Luis, como el mítico Pigmalión, ambiciona crear para sí mismo la mujer ideal, aquella quien su madre también pretendía para él, pero que por definición, por tratarse de una proyección idealizada, resulta inexistente y se encuentra carente de humanidad. Por consiguiente, como análogo a Víctor Frankenstein, la creación de Luis resulta grotesca y aterradora al tratarse de un cuerpo femenino creado a partir de fragmentos fetichizados de varias mujeres. Como le ocurre al personaje del retrato ovalado de Poe, en su empeño por dotar de vida al retrato idealizado de su amada, el artista resta importancia a la mujer real que acaba por fallecer, pues metafóricamente el creador absorbe el halo de vida de la mujer para otorgárselo a su retrato idealizado. Esta premisa cobra literalidad en el largometraje de Ibáñez Serrador, en el que Luis cree firmemente en la belleza de su creación grotesca e idealizada a través de su mirada masculina, artística y subyugadora, pese a encontrarse desprovista de vida. Como conclusión, la ópera prima cinematográfica de Ibáñez Serrador refleja la teoría estética de Poe y muestra una significativa intertextualidad con sus relatos de mujeres. En la obra de Poe, la fijación de personajes masculinos por sus amadas mortecinas responde a una búsqueda epistemológica para satisfacer intelectualmente su deseo de contemplar la sensualidad femenina como materialización de sus ideas. Asimismo, la premisa estética de Poe sobre la muerte de una bella mujer como tema poético implica la encarnación de un ideal de belleza que conlleva irremediablemente decadencia y corrupción, convirtiéndose así en fuente de terror y de abyección. Finalmente, el retrato de los personajes femeninos de Poe profundiza en la ambivalencia de la feminidad percibida desde la mirada masculina como ángel en su idealización y como mujer caída en su demonización, reflejando así la admiración a la par que el pavor que la condición femenina inspira en el artista creador. En el largometraje de Ibáñez Serrador, debido a la represión y sobreprotección a la que le somete su madre, el personaje de Luis se erige en el creador y amante atormentado de los relatos de Poe, que muestra su idealización a la par que su pavura hacia la figura femenina. Fruto de esa fijación patológica como creador, da forma a un cuerpo femenino que, lejos de reflejar su idealización femenina, materializa su abominable imaginación, desprovista de la humanidad como inherente a todo acto de creatividad. Puede sugerirse, pues, que, como director y guionista de género, Ibáñez Serrador refleja en su ópera prima la concepción estética de Poe, si bien también muestra la cara más aterradora del arte como medio de exploración epistemológica de la belleza. En una de sus frases más conocidas, Ibáñez Serrador decía que asustar es fácil, dar miedo es lo complicado.
Sin duda, el genio bostoniano hubiera corroborado esta misma afirmación. Sin embargo, Ibáñez Serrador también decía, como así confirmó al recibir el Goya de Honor en el año 2019, que antes que ser admirado, prefería ser amado. Sin duda, ya en su ópera prima cinematográfica, el cineasta se refería a la necesidad de que el arte nunca se viera desprovisto de su humanidad en pro de la perfección, tal y como le ocurre a la mujer del retrato ovalado debido a una mirada masculinizante y deshumanizante en el relato de su admirado Poe. Muchísimas gracias por su amable atención.